Es hermoso poder abrir la palabra de Dios para encontrar la persona bendita del Señor Jesucristo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo quisiera compartir con ustedes en esta hora un encuentro que tuvo un hombre con Jesucristo y cómo Jesús pudo darle lo que faltaba en su corazón, que es la salvación eterna del alma. En San Lucas, el capítulo número 19, el versículo primero, habla acerca de un hombre de la antigüedad que tuvo un encuentro con Jesús. Ese hombre se llamaba Zaqueo y vamos a leer el relato bíblico para compartir con todos nosotros en esta hora. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba verle. ¿Quién era Jesús? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esta es una hermosa historia porque habla acerca de una persona que encontró a Jesús. Todos nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida necesitamos tener un encuentro con el ser que nos da la vida, el ser que nos sustenta, pero que además envió a su Hijo para que todos tengamos vida eterna, esperanza gloriosa y poder tener un encuentro precioso con la persona bendita del Señor Jesús. Dice la historia bíblica que había en Jericó un hombre que era despreciado, un hombre que era rechazado. Hoy lo podríamos decir que es un hombre como que es un vendepatria, un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en el sistema romano eran personas que ya conocían todo el manejo del gobierno romano y por eso les habían dado lugar para que ellos puedan cobrar a la gente y mantener el equilibrio de todo el imperio, cobrar los impuestos. Y se sabía que estos hombres que eran despreciados por la sociedad judía, que eran despreciados por la sociedad porque ellos estaban cobrando dinero para darles al César, además estos hombres cobraban, por supuesto, algo más para tener en sus bolsillos, para retenerlos en sus bolsillos y para retener una cifra. Por eso no eran queridos, no eran amados, y por eso siempre estaban siendo perseguidos, detestados por la sociedad. Pero aun cuando él tenía una gran posición económica, cuando tendría un gran puesto económico, cuando tenía todas las cosas que materialmente una persona podía tener, un día decidió conocer a Jesús. Un día decidió tener un encuentro con Jesús. Aun cuando tenía todo, le faltaba la vida espiritual.
Y esto es lo importante para que cada uno de nosotros pueda comprender la necesidad de que la vida comienza en una abundante vida espiritual. Y sin Cristo no hay vida. Y sin Cristo no se puede construir ninguna vida. Es por eso que la Biblia enseña que Jesús iba entrando a Jericó y este hombre, que aun cuando tenía muchas posesiones, cuando este hombre podía tener un muy buen cargo, cuando podría tener muy buenas relaciones, este hombre le faltaba la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces él, queriendo ver a Jesús, queriendo conocerlo a Jesús, él trata de verlo entre medio de la multitud, pero se da cuenta que no puede y entonces corre a un árbol y va trepándose al árbol para poderlo ver a Jesús. Y cuando Jesús va caminando en medio de la multitud, se da cuenta que está allí un hombre que necesita tener un encuentro con Dios. Jesucristo no sabía de su nombre, no sabía de su condición, no sabía de su necesidad, y sin embargo, porque era Dios, lo sabía, y entonces va y conoce a este hombre. Yo quisiera compartir con ustedes esta lección, y en esta lección podemos ver 4 acciones que tuvo Jesús. La primera acción es que lo vio. En segundo lugar, lo conoció. En tercer lugar, lo llamó. Y en cuarto lugar, lo salvó. Qué hermosa es la obra de Dios en el corazón del ser humano. Qué hermosa es la obra de Dios en el corazón de cada una de las personas que están dispuestas a tener un encuentro con Jesús. Qué hermoso es cuando abre la casa y lo recibe a Jesús. Y cuando lo recibe a Jesús hay un verdadero arrepentimiento en este hombre. Fíjese, si yo debo algo, lo voy a devolver. Y si alguien ofendido, voy a darle 4 veces. Algo tremendo, un cambio tremendo, porque así es la obra de Dios. Cambia el corazón, cambia la mente, cambia todo nuestro pensar cuando tenemos un encuentro con Dios. Pero fíjese, lo primero que quiero compartir es que él estaba en medio de la multitud. Zaqueo estaba arriba en el árbol, estaba escondido en el follaje, pero lo primero que hace es que Jesús lo vio. Por más que nosotros quisiéramos escondernos de Dios, por más que estemos lo mejor escondido que nos parezca, no podemos huir de Dios. Porque los ojos de Dios están en todos lados. Porque Dios es omnipresente. Porque la presencia de Dios dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? El salmista. Si yo fuese a lo más alto, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí está tu presencia. Si me fuera al otro lado del mar, del océano, tomara las alas del alba y me fuese al otro lado del mar, allí estará tu presencia. No puedo huir de Dios, no se puede huir de Dios, no se puede esconder de Dios. Y lo primero que hace Jesús es que aún en medio de la congregación, en medio de esa cantidad de personas, levanta la mirada y lo ve escondido a Zaqueo. Lo vio. Y no solamente que lo vio, sino que vio su necesidad, su angustia, su rechazo, un hombre rechazado, postergado, un hombre que nadie lo quería, y sin embargo el Señor Jesucristo descubre toda su necesidad, descubre todo su dolor, descubre todo lo que tenía Zaqueo, y Dios está mirando en esta hora, en esta misma hora, tu corazón. ¿Sabe qué necesidad hay? ¿Sabe qué angustia hay?
Por eso Dios nos está mirando. Los ojos de Dios están abiertos sobre los justos, los injustos. Los ojos de Dios son como llama de fuego. Nada puede ocultarse, nada puede esconderse, porque los ojos de Dios todo lo ven. Los ojos que están abiertos y que están mirando nuestras vidas a esta hora. Pero no solamente que lo vio, sino que en segundo lugar lo conoció. Y esto es lo extraordinario. ¿Cómo puede ser que en medio de la multitud, cómo puede ser que en medio de aquella gran cantidad de personas, el Señor Jesús pueda ver el problema y conocerlo el problema? Porque dijo, Zaqueo, lo llamó por su nombre, porque el Evangelio es un llamado personal. Porque el Evangelio tiene un llamado personal, se llama por su nombre. Y lo llamó Zaqueo, nadie le había dicho cómo se llamaba, nadie sabía que Jesús iba a llamarlo, y sin embargo en aquel momento exactamente lo conoció. Por eso nos conoce a nosotros, conoce cuál es mi necesidad, conoce cuál es mi angustia, conoce cuál es mi caminar. Por eso el Evangelio es una relación, no una religión. Es la relación que nosotros tenemos con un Dios que todo lo conoce, un Dios que todo lo sabe de mí. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, entonces lo llamó por su nombre. En primer lugar lo vio, en segundo lugar lo conoció, pero en tercer lugar lo llamó, porque Jesucristo tiene la respuesta exacta para cada una de las necesidades. Lo llamó y le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa, porque el Evangelio es urgente, el llamado que tiene. Es el llamado para salir de la condenación, de vivir sin Dios para siempre, a vivir con Dios para siempre. Por eso dice que es un llamado que es urgente. Llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, lo vio, lo conoció, lo llamó. Desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es decir, no solamente que el Señor pasaba, que lo vio, que lo conoció, lo llama porque el Señor tiene todas las respuestas para la necesidad de este hombre, porque Dios tiene la salvación para el corazón del ser humano y porque Dios conoce la necesidad de cada uno de los que estamos escuchando. Por eso es que necesitamos abrir el corazón, por eso es que necesitamos recibir a Cristo como Salvador personal, por eso es que necesitamos recibirle en nuestro corazón. Y finalmente dice que lo vio, que lo conoció, que lo llamó, pero finalmente que lo salvó, porque Cristo es la salvación eterna del alma. Dice la Biblia, la palabra de Dios, entonces Él se dio prisa y le recibió gozoso, porque el Evangelio provoca gozo cuando una carga se cae, cuando el pecado es perdonado, cuando uno recibe vida eterna, entonces recibe el gozo de la salvación eterna. Dice la Biblia, la palabra de Dios, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Hay un cambio en Zaqueo, hay una transformación, hay fruto de arrepentimiento, es decir, un cambio de actitud. Si antes robaba, ahora no roba más. Si alguien ocultaba, ahora no se oculta más. Si a alguien le debía, ahora le devuelve, porque el Evangelio cambia de adentro hacia afuera. Cuando Cristo está en el corazón, la vida cambia, transforma la mente, perdona el pecado, abre la cárcel de la vida y entonces Zaqueo es una nueva persona.
Y viene el texto tan conocido por todos nosotros que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, este llamado es una persona, el Hijo del Hombre, el título que el Señor Jesucristo recibe en el Antiguo Testamento más veces, el Hijo del Hombre. Tiene una acción, vino a buscar y a salvar. Él ha buscado, sigue buscando y busca a cada uno de nosotros. Y llega hasta nuestros corazones para seguir golpeando la puerta del corazón. Si alguno oye su voz, si oye su voz y abre la puerta, entraré a él. Sigue buscando, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos perdidos, la sociedad se está perdiendo, la oscuridad de la humanidad se está perdiendo, pero hay una luz de esperanza, hay una luz de salvación, que es el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora usted me va a preguntar cómo puedo hacer yo para recibir a Cristo. ¿Cómo puedo tener un encuentro personal con el Señor? ¿Cómo puedo yo tener la seguridad de la salvación eterna en mi alma? ¿Cómo puedo yo decir esta hora soy salvo por la sangre de Jesús? Le vuelvo a decir que esto no es una religión, sino que es una relación con Dios. Porque todos necesitamos un encuentro. Es decir, en este mensaje Dios nos ve, Dios nos conoce, Dios nos llama y Dios nos quiere salvar. Me va a preguntar usted cómo puedo hacer yo para recibir la salvación eterna. ¿Cómo puedo hacer yo para recibir la salvación eterna del alma? Yo le voy a decir que es muy simple poder hacer una oración y pedir la salvación eterna del alma. No le pide a una religión, no le pide a un pastor, no le pide a un ser humano, sino le estamos pidiendo al cielo, a Dios, el Padre, quien la da abundantemente a todo lo que Él pide. Entonces, la oración es, primero, confesar nuestro mal. Es decir, realmente reconocer delante de Dios que nos hemos ido lejos, que estamos viviendo lejos de Dios, que estamos sin Cristo y sin esperanza, y que no podemos volver al cielo. Pero en esta hora, en este momento, reconocemos que nuestros pecados nos han apartado de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos a una nos hemos apartado. Cada uno se apartó por su camino, cada uno buscó su camino, pero Cristo ha venido para encontrarnos, para salvarnos, para darnos la salvación eterna del alma. Hay que reconocer que en nuestro corazón hay pecado. Pero en segundo lugar, hay que creer que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, es el camino, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, porque no hay otro sumo sacerdote, solamente Jesucristo, porque Él es el único que nos puede llevar nuevamente al cielo. Qué hermoso está ahora poder tener un encuentro con Jesús. Abra su corazón, reciba a Cristo como en su corazón. Y entonces va a recibir la salvación eterna del alma. Primero, confesando nuestros pecados. Segundo, recibiendo por la fe en Cristo Jesús la salvación eterna del alma. Y en tercer lugar, la decisión más importante, trascendental del corazón, de la vida, en este momento, abra la puerta de su corazón y reciba a Cristo como su Salvador personal. Pida al Señor por la salvación eterna de su alma. Y Él entonces entra al corazón, entra a la vida y dice aquí la Biblia,
hoy ha venido la salvación a esta casa. Que esa sea nuestra oración. Hoy sea un día diferente. Hoy sea el día de salvación. Hoy sea un día donde podamos disfrutar y gozarnos con el Señor Jesucristo en el corazón, que pone como un sello su Espíritu para que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe a una nueva vida en Cristo Jesús. Reciba a Cristo, abra su corazón, tenga una oración sencilla, sincera, profunda y dígale: Señor Jesús, te confieso mi pecado. Creo que la sangre de Cristo me limpia de todo mi pecado y que me da una nueva vida, la salvación eterna del alma. Por eso abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Salvador personal. Que el Señor le bendiga.